Capítulo 19. Ojalá Petra lo hubiera dejado así. Ojalá no hubiera incitado a Clarion a una confrontación para la que no estaba preparada. Ojalá. Clarion se sumió en sus pensamientos mientras recogía su abrigo del lugar donde lo había escondido en el nudo de un árbol cercano. Lo abrazó contra su pecho, inhalando el familiar aroma del invierno que se aferraba al borde de la piel. No le trajo ningún consuelo, solo sirvió como un amargo recordatorio de lo mucho que le debía a Petra. Respiró profundamente e hizo todo lo posible por guardar todos sus sentimientos heridos y archivarlos cuidadosamente. No podía permitirse el lujo de ponerse sensible ahora, en este momento. Después de todo, el viaje de esa noche hacia el invierno era puramente para cumplir con su deber real. Podía controlar sus emociones, como cualquier reina competente, y sin embargo, todo lo que quería era retirarse a descansar esa noche, para meditar sobre cómo había destruido oficialmente su relación con su mejor amiga. Aunque el sol ya se había puesto por completo, Clarion ya habría podido encontrar la frontera entre el invierno y la primavera con los ojos vendados. Sus alas conocían el camino, cada piedra que sobresalía de la tierra, cada recodo del río, cada rama que se abría paso en el camino, guiándola hacia el único lugar que se sentía como en casa. La primavera parecía percibir su tristeza esa noche. Las ramas de sauce se arrastraban apaciblemente por sus brazos, y podía haber jurado que las flores de cerezo florecían más salvajemente que antes. Sus pétalos se enredaban en sus faldas y se posaban suavemente sobre la superficie del estanque iluminado por la luna. En la oscuridad total, Milori era un boceto de carboncillo bajo el resplandor de un cielo salpicado de estrellas. Descubrió que no podía apartar la mirada de él. Nunca lo había visto con los atavíos de su rango antes. Llevaba una capa de brocado de seda de araña, teñida de un azul pálido, y bordada con patrones que parecían escarcha en un delicado hilo plateado. Estaba sujeta alrededor de sus hombros con un broche de hielo sólido que brillaban fríamente contra la tela. Un círculo de carámbanos frágil e impotente a la vez estaba anidado en su cabello blanco. Lo había dejado suelto, por lo que caía como un derrame de agua a la luz de la luna por su espalda. Por un momento se miraron el uno al otro. El aire se espesó con todas las cosas que no se dijeron antes. ¿Cómo había creído que podría mantener sus sentimientos fuera de esto cuando se reencontraran? Quizás Petra no estaba del todo equivocada. Por fin Milori rompió el silencio. El dobladillo forrado de piel de su capa se movió mientras se inclinaba ante ella. «Estamos aquí para acompañarte al baile». «¿Estamos?» Se quedó en silencio cuando vio a Noctua. Estaba sentada en la rama de un abeto a unos metros de distancia, observándolos con una mirada que se acercaba demasiado a la exasperación para el gusto de Clarion. Si hasta un búho podía percibir la tensión, las cosas eran realmente sombrías. «Por supuesto». Él señaló con la cabeza el abrigo que llevaba sobre el brazo. «¿Puedo ayudarte con tu abrigo?» Ella dudó. Había querido, querer era una palabra muy fuerte, pero el punto era el mismo: mantener cierta distancia entre ellos. ¿Pero qué daño podría haber en un gesto tan pequeño? Se lo entregó. «No veo por qué no». Milori se lo tendió para que pudiera deslizar los brazos por las mangas. Una vez que lo dejó reposar sobre sus hombros, abrochó los botones. Sabía que debía de haber parecido bastante ridícula, llevando ese abrigo remendado sobre el vestido de fiesta más elegante que tenía. Pero cuando volvió a mirar a Milori, él estaba observando como si todo el conjunto fuera lo más llamativo que hubiera visto en toda su vida. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada en absoluto». Le ofreció el brazo. «¿Vamos?» Ella puso su mano sobre su codo. «Qué apropiado. Es la primera vez que la realeza de Pixie Hollow honra este reino con carácter oficial», dijo, guiñando un ojo. «Tengo la intención de causar una primera buena impresión». Él se dio la vuelta, y mientras ella se movía para seguirlo, se deslizó hacia el invierno. El frío que le invadió se sintió bastante purificador. El verano y su baile de coronación parecían terriblemente lejanos ahora. Mientras la conducía hacia Noctua,
Milori dejó que su hombro chocara suavemente con el de ella. ¿Tienes algo en mente? Por un momento consideró mentir. ¿Es tan obvio? La respuesta de Milori fue un encogimiento de hombros que decía: es doloroso. Después de un momento preguntó: ¿son las pesadillas? En parte. Se mordió el labio inferior. Lo siento, tenía pensado ponerme en contacto contigo antes. Los ataques han parado, pero nadie se ha despertado. Interrumpió. A Clarion le dolía la tristeza de su voz, las sombras de cansancio que aún se dibujaban bajo sus ojos pálidos, como ansiaba quitarse algo de esa carga. No entiendo qué hicimos mal. No has hecho nada malo. Milori mantuvo la mirada fija al frente, aparentemente perdido en sus pensamientos. Las instrucciones no eran del todo claras. Además, siempre existía el riesgo de que la leyenda condujera a un callejón sin salida, pero no fue en vano. Sellar la prisión ha dado tranquilidad a tus súbditos por primera vez en semanas. Esta noche es una prueba de ello. Supongo que sí, murmuró. Aún así, no puedo evitar sentirme culpable, como si nos hubiéramos olvidado de los que dormían. ¿Parece mal celebrar sin ellos? No estoy seguro de que esté mal aferrarnos a los momentos de alegría que podamos encontrar. Su corazón se agitó en respuesta. Ese tono bajo, suave de él, parecía casi mordaz. Era un sentimiento encantador, uno que deseaba poder creer que se aplicaba a ella, a ellos. Clarion guardó silencio, por si acaso se le escapaba algo lamentablemente caprichoso o melancólico. Con su estado de ánimo actual, no podía estar segura de cuál de los dos sería. De todos modos, continuó avanzando a toda velocidad. Las puntas de sus orejas ardían de rojo. El guardián y yo hemos empezado a buscar otros textos que puedan proporcionar algunas respuestas. Sin embargo, podría llevar algún tiempo. El Salón del Invierno es enorme y, hay que admitirlo, está bastante desorganizado. Cada guardián ha tenido su propio sistema de clasificación y ninguno de ellos ha conseguido que fuera coherente en toda la colección durante su mandato. Aún queda una sección entera con estantes ordenados por colores. Clarion casi sonrió al pensarlo. Qué mágico que una biblioteca entera pudiera transformarse en un arcoíris. Ojalá pudiera ayudar. Yo también, dudó un momento. Si quieres, puedo escribirte para contarte nuestros hallazgos. Después de su coronación, supuso que nadie vigilaría su correspondencia. Está bien. Él asintió. ¿Hay algo más que te preocupa? Clarion dejó escapar un profundo suspiro. Su aliento se desplegó en una nube blanca. Me temo que sonará ridículo en comparación. Petra y yo tuvimos una discusión en el baile y eso me está pesando. Cuando llegaron a Noctua, él tomó sus riendas. Estas, notó ella, estaban hechas de un material mucho más fino, aparentemente. Incluso los pájaros tenían riendas elegantes. Y vaciló. ¿Quieres hablar de eso? Una parte de ella lo hizo, por supuesto, pero temía que una vez que abriera la herida, no habría forma de detener la marea. Había que pensar en cómo Petra casi había permitido el peor resultado posible para el invierno, pero aún peor, tendría que considerar el papel que ella misma había desempeñado al abrir una brecha entre ellas. No era como si las preocupaciones de Petra fueran irracionales. Aventurarse en los bosques de invierno, como un hada cálida, era objetivamente peligroso. Tal vez debería haber hablado con ella en lugar de levantar los muros. Quizás no le había escuchado adecuadamente durante mucho tiempo. Clarion hizo una mueca y negó con la cabeza. Pronto pasará. No parecía muy convencido, pero no insistió. Como quieras. Ella y Milori se subieron a la espalda de Noctua, algo que se estaba volviendo casi una segunda naturaleza para ella ahora. Se dio cuenta. Ya no tenía que aferrarse a ella para salvar su vida cuando la lechuza batió sus alas, llevándolos hacia los cielos. Allí, acurrucada a salvo en los brazos de Milori, Clarion sintió algo parecido a la paz. Se atrevió a mirar abajo. Bajo el velo de la noche, toda la nieve estaba teñida de un azul apagado. Le tomó solo unos minutos darse cuenta de que Milori le estaba guiando hacia una zona que nunca había visto antes. Debajo de ellos había un río, congelado y reluciente como una veta de cristal.
Desde esa altura podía distinguir a la multitud apiñada sobre el hielo y esparcidas aquí y allá a lo largo de las orillas del río, algunas casitas iluminadas desde adentro con una alegre luz naranja. Milori frenó a Noctua, que batió sus alas para flotar casi en el mismo lugar. Cuando habló, Clarion pudo sentir su voz retumbando en su pecho y curvándose suavemente sobre su oreja. Debo advertirte que esto podría ser un poco abrumador. Ella le lanzó una mirada irónica. ¿Dudas de mí? Nunca, dijo en voz baja. Lo que pasa es que saben lo que has hecho por ellos. Oh, supuso que eso haría las cosas diferentes. En las estaciones cálidas, nadie sabía que ella y Milori habían sellado las pesadillas. Gracias por la advertencia, pero creo que estoy lista. En sus ojos brilló una chispa de picardía. Entonces prepárate para hacer una entrada espectacular. Y lo hicieron. Noctua se abalanzó sobre el baile de invierno en un remolino de plumas blancas y polvo de hadas. La lechuza desaceleró la caída con unos cuantos aleteos, levantando la capa superior de nieve. Esta se arremolinó violentamente a su alrededor mientras aterrizaban justo fuera del recinto del festival. Incluso por encima del fuerte viento, Clarion escuchó los vítores de las hadas del invierno. En un instante, la multitud se piñó a su alrededor y ella captó fragmentos de su nombre, no pronunciado en un susurro reverencial, sino con emoción. Era un concepto tan extraño que apenas podía entenderlo. «Nuestra invitada de honor ha llegado», gritó Milori por encima de la conmoción. De alguna manera, el ruido se intensificó. Clarion solo pudo reír sin aliento mientras miraba sus rostros. Nunca pensó que alguien se hubiera alegrado tanto de verla. Solo podía esperar no decepcionarlos. Milori se inclinó lo suficientemente para murmurarle al oído. «Te lo advertí». «Ciertamente lo hiciste», dijo. Mientras Clarion desmontaba, el viento hacía que se soltaran relucientes rastros de dobladillo de su vestido. Juntos, ella y Milori se adentraron en el auténtico mar de hadas. Sin embargo, no pudieron avanzar mucho hacia el río porque la detenían cada pocos pasos. «Bienvenida al bosque del invierno, Su Alteza», le sonrió un hada con una elegante trenza blanca sobre el hombro. «Quería darte esto si lo aceptas». Le tendió una flor de jazmín envuelta en escarcha, brillante y perfectamente conservada. Era hermosa y un gesto increíblemente amable. Debió haber sido difícil conseguirla. El jazmín solo crecía en los árboles del invierno y la primavera. Clarion lo tomó con delicadeza, temerosa de arrancarle los delicados pétalos. «Por supuesto que lo haré, muchas gracias». Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando un hombre ocupó el lugar del hada y le ofreció una figura tallada en hielo. «Una pequeña muestra de nuestra gratitud, Alteza, por haber arriesgado su vida para proteger la nuestra». «Oh», dijo un poco abrumada. Aceptó la estatuilla con cautela, acunando en la palma de su mano enguantada. Se derretiría si la sostenía. Si no ahora, entonces, ¿cuándo regresará a las estaciones cálidas? Se maravilló ante la frágil belleza de esas cosas efímeras. «Es un placer». Cuando llegó a la tercera hada, Clarion se dio cuenta de que se había formado una especie de cola. Le asombró ver tantas hadas esperando hablar con ella. Al final sus interacciones se desdibujaron, un torbellino de manos unidas, nombres y regalos intercambiados, tantos que no sabía cómo los llevaría a casa ni dónde los pondría. Las hadas de invierno, que habían estado tanto tiempo separadas de las estaciones cálidas, aparentemente estaban ansiosas por compartir lo que tenían para ofrecer. Su generosidad y calidez la asombraron. Entre esta recepción y su pelea con Petra, el mundo se sentía demasiado crudo. Todas sus emociones estaban a punto de derramarse. Había sido abrumador realmente. Cuando el entusiasmo inicial se calmó y la multitud se redujo, una amable hada cargó sus cosas en un trineo y se ofreció a llevarlo a la frontera después de las festividades. El último de sus súbditos que esperaba para verla era Milori. Clarion sintió un gran alivio al verlo. «¿Cómo lo llevas?» «Perfecto», dijo, y lo decía en serio, aunque un poco cansada.
Parecía un poco apenado. ¿Te acompaño a casa? No, dijo, quizá demasiado apresurada. En realidad, no quería irse nunca. Todavía no. No he visitado ninguno de los puestos. Es imprescindible que te vayas. Milori le ofreció la mano. Al ver eso, sintió un vértigo irreprimible y radiante. Ven conmigo, entonces. Ella tomó su mano. Está bien. La condujo hacia el río helado. A medida que se acercaban al festival, la noche se hacía más clara. Las velas ardían en todas las superficies disponibles, piedras, mesas de hielo, troncos, y teñían todo de tonos rosados. El río absorbía toda la luz de las velas y parecía brillar en la oscuridad. A lo largo de su ribera, las hadas de invierno habían instalado carpitas de madera pintadas, con los techos cubiertos de hielo como pasteles, con una espesa capa de nieve y cubiertas de carámbanos. Cada una ofrecía algo diferente: sidra especiada, sopa de calabaza condimentada con fragmentos de semillas de granada, ensaladas de verduras oscuras y delicadas láminas de remolacha, nueces confitadas, cortadas en trozos finos, pasteles glaseados con cítricos, pudines de toffee en salsa de caramelo. Clarion insistió en probar un poco de todo. A su alrededor, las hadas patinaban sobre el hielo y flotaban en el aire mientras bailaban. Vestían ropas de un blanco puro y de un rojo intenso. Clarion se detuvo para admirar los encajes de escarcha y las gemas de hielo que brillaban en sus orejas y muñecas. Qué diferente era incluso su moda allí. ¿Te gustaría unirte a ellos?, preguntó Milori. Clarion se giró para mirarlo, nerviosa por haber sido sorprendida mirándolo con tanto anhelo. Le tomó un momento procesar su pregunta, porque sonaba sospechosamente como una invitación. ¿Bailas?, mencionó Clarion. Puedo hacerlo, dijo, teóricamente, pero me doy cuenta de que rara vez tengo motivos para hacerlo. Estoy sorprendida, respondió ella con una sonrisa. No podía imaginarlo bailando. Yo tampoco, bueno, supongo que no es del todo cierto. Siempre he querido bailar. Él emitió un sonido pensativo. ¿Por qué no lo has hecho? Las reinas no bailan. En invierno tal vez sí. La miró a los ojos de manera significativa y a ella se le secó la garganta. Además, todavía no eres reina. Clarion se sonrojó al oír que sus palabras eran contraproducentes. Sacudió la cabeza en señal de exasperación. A cada momento que pasaba, se le hacía cada vez más difícil recordar por qué exactamente había insistido en mantener cierta distancia entre ellos. Lo que él decía era cierto. Ella aún no era la reina, y la miraba con tanta esperanza que parecía casi cruel negárselo. ¿Por qué no permitirse una última noche de libertad? Ella suspiró, adoptando aires de derrota. Se acercó un paso más y levantó la barbilla para mirarlo a los ojos. Supongo que no puedo discutir eso. Los labios de Milori se separaron en silencio. Clarion sintió un pequeño escalofrío al ver que ella parecía haberlo dejado sin palabras. Claramente no había esperado que ella accediera tan fácilmente, pero después de un momento se recuperó lo suficiente para preguntar. Entonces, ¿puedo ser tan atrevido como para pedir tu primer baile? Le costó todas sus fuerzas mantener su tono burlón y distante. Puedes. A lo lejos notó que las hadas musicales habían comenzado a tocar otra canción. Lentamente apoyó una mano en su hombro, la otra se deslizó hacia él. Él se acomodó en el marco del baile, acercándola más con una mano en la curva de su cintura. El frío familiar y reconfortante de su piel le envolvió, junto con el aroma de las plantas perennes y la nieve recién caída. Y aunque él afirmaba que rara vez bailaba, la guió a través de los pasos con una facilidad practicada. Era una de las únicas parejas en el suelo. Era liberador ocupar tanto espacio. No tenía miedo de chocar con otra persona. La tela de su vestido ondeaba a su alrededor mientras giraban, recogiendo nieve y luz de estrellas. ¿Cómo has disfrutado tu primer baile de invierno?, preguntó. Es increíble, es tan... Se esforzó por encontrar la palabra exacta, pero la más paradójica encajaba mejor. Cálido.
Milori parecía complacido, pero pronto su expresión se tornó pensativa. Así es como podría ser, si así lo quisieras. Por primera vez, Clarion se permitió imaginarlo. Cuando fuera reina, tendría el poder de cambiar las cosas en las estaciones cálidas. Aunque el vino le había transmitido su sabiduría a Clarion, su tiempo en el invierno le había demostrado que no era la única manera de avanzar. Qué dulce sería gobernar, no desde una distancia imparcial, sino con calidez. Tal vez entonces ella no tendría que estar sola. El solo pensamiento la llenaba de un anhelo mayor que cualquier otro que hubiera sentido jamás. Cuando la canción terminó, Milori no la soltó de inmediato. Clarion resistió el impulso de apoyar la cabeza sobre su hombro, pero aunque su corazón anhelaba quedarse, el frío se había hecho notar. Sus dedos se estaban entumeciendo y le picaban las puntas de las orejas. Debería volver antes de que se den cuenta de que me he ido. Si estaba decepcionado, no se notaba en su rostro, pero ella podía percibir su renuencia al dejarla ir, rota solo por el escalofrío que le invadió. Incluso después de que él le soltara la mano, su palma todavía descansaba firmemente sobre la parte baja de su espalda. Por supuesto, vamos a sacarte del frío. Un estado de ánimo solemne se apoderó de ambos. El vuelo de regreso a la frontera transcurrió en silencio. Clarion no podía concentrarse en nada más que en la sensación de que el asunto había llegado a su fin. Milori también lo sentía claramente. Sujetaba las riendas con tanta fuerza que le temblaban los nudillos, como si pudiera aferrarse a esos últimos momentos. Ella apoyó la cabeza en su hombro y dejó que sus ojos cayeran entrecerrados. Desde ese punto de observación vio destellos de su cabello blanco suelto que se desenrollaban como cintas en la oscuridad. Noctua aterrizó y de inmediato esponjó sus plumas. Su cabeza pareció hundirse entre ellas. Como el sol ya se había hundido en el horizonte, la temperatura había caído en picada. Los témpanos de hielo flotaban en la corriente del río, tan brillantes como láminas de vidrio negro a la luz de la luna. Cuando Clarion desmontó sus botas, se hundieron profundamente en los montones de nieve. Dudó un momento y echó la cabeza hacia atrás para mirar a Milori, que seguía sentado sobre la espalda de Noctua. La diadema, congelada en puntas dentadas, se parecía mucho a la estatua del Señor del Invierno, tan desolado como formidable. El viento atravesó el invierno como un suspiro triste. Hizo ondear su capa y las ráfagas, cada vez más espesas, se movieron entre ellos como una cortina. Ella no pudo atreverse a decir adiós. Así es como podría ser, había dicho, si así lo quisieras, recordó. Después de todo, ¿no merecían la felicidad? Milori, empezó ella al mismo tiempo que él decía yo. Se aclaró la garganta y dijo, continúa. Clarion dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Bajarás primero? Sin dudarlo, se dejó caer en la nieve junto a ella. Ella todavía tenía que mirarlo, pero allí el terreno llano tenía menos sensación de que se le escaparía. Se quitó los guantes uno tras otro. Reuniendo valor, dijo, he estado pensando. La voz de Milori apenas se oía. ¿Sobre qué? Sobre lo que dijiste. Sus palabras la abandonaron de golpe. Toda esperanza de expresarse había desaparecido por completo. Sus guantes cayeron al suelo. Enredó los dedos en la tela de su capa, donde se unía a la clavícula. Sosteniendo su mirada, dijo, no quiero irme. Milori parecía haber estado esperando toda su vida esas palabras. Una presa había cedido en su interior, y la emoción que ardía en sus ojos la invadió como una ola. Sus manos se posaron sobre las de ellas, y sus dedos rodearon sus muñecas. Ella podía sentir el salvaje latido de su corazón bajo su tacto, el frío de su piel filtrándose en la suya. Entonces no lo hagas, murmuró en el espacio vacío entre ellos. No lo hagas, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. ¿Qué más podría hacer? Se puso de puntillas y lo besó. Por un momento permanecieron suspendidos en una especie de tierna incredulidad.
Entonces sus labios se separaron debajo de los de ella, y Clarion sintió que se prendía fuego. Sentía el sabor del cacao y la canela en la lengua. Se tragó el aliento entrecortado mientras se derretía en él. Sus dedos se enredaron en el cabello de su nuca, inclinando su barbilla hacia él mientras profundizaba el beso. Las horquillas que sujetaban su corona de flores se soltaron, bañando la tierra a sus pies con pétalos blancos y polen dulce. Cada toque de él encendía sus nervios con un calor lánguido y un frío abrasador. Sin aliento, se apartó, pero incluso esa pequeña distancia le dolía. Cómo resentía sus propias limitaciones en ese momento, la incapacidad de su cuerpo para tolerar su reino por mucho tiempo. Me estoy congelando. No podemos permitir eso. Sus labios rozaron los de ella con cada sílaba. Ninguno de los dos parecía dispuesto a separarse. La abrazó y la hizo caminar lentamente hacia atrás. Clarion se rió con voz vacilante y le rodeó el cuello con los brazos para mantener el equilibrio. Se detuvo solo al llegar al punto en el que ambos mundos se habían unido. Los pies de ella estaban plantados sobre el musgo, cubierto de escarcha, y los de él sobre la fina capa de nieve. Pero incluso en primavera el frío se le pegaba. La nieve brillaba contra sus pestañas y el aliento que compartía con él formaba suaves penachos en el aire. Pensó que esto era suficiente. Podían hacer que esto funcionara. En ese momento no había nada ni nadie más que ellos dos. Y entonces una voz familiar interrumpió su alegría. «¡Clarion!». Era Elvina.